Hay momentos que merecen ser recordados por siempre. Historias que inspiran y motivan. Personalidades que llenan de orgullo nuestra tierra. Conozcamos al embajador de hoy. Artline. Escribe la vida. Así es, queridos amigos. Artline escribe la vida. Nuestro eslogan de todas las semanas en este podcast tan especial que, como todos los días viernes, llevamos a cabo en vivo a través del TikTok Live o también a través de nuestras plataformas en nuestra página de Facebook o nuestra cuenta o nuestro canal en YouTube. Así que bienvenidos a todos los que nos acompañan como siempre. Gracias por sus comentarios, gracias por sus reacciones, gracias a todos los que han compartido los podcasts anteriores. Eso nos hace crecer y nos hace llegar a una audiencia mucho más grande. La ocasión de ahora, el turno de hoy, es para nuestro nuevo embajador. Él es Otto Mesa, que les voy a leer un poquito antes de darle paso para saludarlo ya formalmente. Y es que Otto Mesa, conocido artísticamente como Otto, es un destacado caricaturista y diseñador gráfico salvadoreño, nacido el 22 de agosto de 1972 en San Salvador. Es reconocido por ser el autor de la primera serie de libros de caricaturas en El Salvador. Desde joven, Otto se interesó por el dibujo, influenciado por su tío y por el caricaturista creador de Snoopy. Durante su adolescencia, en medio de la guerra civil salvadoreña, encontró en el dibujo una forma de expresión y refugio. A los 15 años conoció al caricaturista Rus, quien le brindó sus primeras lecciones en el arte de la caricatura. Sus primeras obras se publicaron en la sección Palomitas de Papel de la prensa gráfica y en el periódico La Noticia, con trabajos de corte político. Pero bien, ¿para qué hablar tanto y dar tantas reseñas si lo tenemos acá con nosotros? Él es Otto Mesa. Otto, bienvenido, un gusto saludarlo. Gracias, muy amable, aquí estamos. Bueno, para nosotros de verdad es un gusto, como le decía yo fuera del aire. Bueno, este es un podcast que ha creado Artline bajo la representación de Beto Internacional, que es la empresa que representa a Artline aquí en el país. Artline, bueno, usted lo conocerá muy bien, una línea de marcadores y resaltadores japoneses de primera calidad, y ellos han tenido a bien pues realizar este podcast donde hablemos con personalidades de nuestro país que dejan huella y que están dejando huella tanto dentro como fuera de El Salvador. Bueno, por lo que leí, dice 15 años, o sea, a los 15 años, ¿cómo es que surge esa inspiración de Otto? O sea, es que uno viene desde pequeño agarrando los lápices, agarrando los colores, y uno se va solito desarrollando en esto, o de la noche a la mañana sale la magia y resulta que yo empecé a dibujar. ¿Cómo fue esto? A ver, yo creo que cada quien tendrá un proceso diferente, pero Sí. en mi caso me gusta pensar, como dijo en algún momento un humorista gráfico colombiano que se llama Montt, y él dice que todos dibujamos, lo que pasa es que los que nos dedicamos al dibujo nunca dejamos de dibujar. Es decir, todos desde pequeños hemos manchado la pared, los cuadernos de nuestros hermanos mayores o las libretas que encontramos, los mismos periódicos los terminamos manchando. Y yo creo que ese fue mi caso, o sea, yo nunca dejé de dibujar. Por un montón de circunstancias terminé encontrando en el dibujo una manera de comunicarme. Pero, digamos, no es que a los 15 años comencé, simplemente desde pequeño dibujaba, fui encontrándome y siempre dibujé hasta la fecha. Ahora, ¿hubo alguien que lo guió, Otto, en algún momento en sus inicios? ¿O esto fue algo que empíricamente usted fue poco a poco encontrándole y hallando que esta curva va por aquí, que esto va por allá, este color aquí? ¿Hubo alguien que lo guió? Hay un poco de todo, creo. Hay un poco también de una investigación más personal, pero eso ya viene, digamos, en etapa ya de adulto. Sí. Cuando estaba pequeño, tenía un tío que era el que nos compraba a todos los sobrinos los cómics, ¿no? De Batman, Superman y todos estos personajes. Sí, sí. Y entonces, y a él también le gustaba mucho dibujar. Entonces, en la familia habemos varios que dibujamos y todo es por herencia de él. Él hizo un curso, en aquella época habían cursos por correspondencia, como no existía el internet, Claro. habían cursos por correspondencia y se mandaban libros, dibujos y estas cosas.
y alguien se las evaluaba y etcétera. Entonces, cuando él hacía las tareas de este curso, los sobrinos podíamos verlo con la condición de estar en silencio. Entonces, todos estábamos ahí viendo sus trazos, su forma de cómo llegar del boceto al arte final, etcétera. Sí. Entonces, esa fue mi escuela, ¿no? Comenzar a ver cómo era el proceso del dibujo de él y cómo terminaba. Después, cada quien se iba solo a tratar de reproducir esas técnicas, ¿no? Y cada quien fue aprendiendo por su cuenta. Ahora, cuando usted inició, Otto, yo no sé, porque yo para dibujar, de verdad que hasta hace poco que me toca hacerlo con mi hija muy pequeña para sus tareas, pero yo soy ahora pues un papá de la era digital, ¿verdad? Que yo me meto a YouTube y veo cómo se dibuja un elefante y ahí voy poco a poco, ¿verdad? Pero en su momento, sí, cuando usted inició, hay algunos que esta pregunta surge porque me fijé en mis compañeros de colegio. Por ejemplo, había uno que dibujaba, pero él solo dibujaba cosas de Goku, por ejemplo, y le salían súper chéveres, pero otro tipo de dibujos no los hacía como lo hacía con este. Cuando usted inició, ¿cuáles fueron aquellos dibujos que lo inspiraron o aquellas caricaturas que lo inspiraron y que a usted le salieron casi que de manera natural? Mire, empecé como todo, como le decía al inicio, o sea, mis dibujos eran una ruedita con palitos y a lo mucho una capa y ese era Superman. Okay. O sea, ahí no había para más, o una ruedita con unos picos y ese era Batman. Entonces, mis personajes iniciales, digamos, de mi infancia muy pequeña, eran estos superhéroes. Tratar de reproducir el cómic, tratar de inventar algo. Pero quizá el que más me marcó por una cuestión más coyuntural, lo he dicho siempre, es Snoopy. Va a sonar una cosa rara, pero Snoopy más que Superman y Batman y estos personajes con superpoderes, fue Snoopy el que me despalancó, digamos, la imaginación y me apasionó por el dibujo. Sí. Y fue por una cuestión muy circunstancial. A ver, tienen que pensar que yo ya tengo 53 años, entonces cuando empecé a dibujar había época de guerra, ¿no? Entonces a veces no había televisión, no podíamos ver porque se iba la luz, no había internet, como repito, no había celulares, pues no había en qué entretenernos, ¿verdad? A veces podíamos salir a jugar a la calle, etc. Pero cuando teníamos que estar encerrados, la única forma para entretenernos era un periódico. Entonces recuerdo perfectamente un domingo que mientras veía los muñequitos, ¿no? Las tiras cómicas, vi a este personaje Snoopy que estaba sentado en una casa, en su casa, en el techo de su casa, escribiendo en una máquina de escribir. Le estaba escribiendo una carta a su hermano que vivía en el desierto adentro de un cactus. Entonces, esa imagen para mí fue desbloqueante, porque dije, y recuerdo perfectamente casi haberlo dicho con mis palabras, pero sí lo pensé muy bien. Dije, con la imaginación yo puedo crear lo que quiera. Y entonces digo que Snoopy me salvó de la guerra, porque cuando yo me di cuenta, la guerra había pasado. Algunos amigos habían fallecido, algunos parientes también, y a mí no me afectó, digamos, tanto, porque con la imaginación empecé a crear mis propios personajes, mis propios héroes, mis propias historias, donde no había una guerra, sino que había otras cosas que contar. Entonces, ese fue el personaje que, digamos, me despalancó la imaginación y empecé a imaginar cosas. A ver, Otto, pero cuando me dice que fue una cosa que también pudo haber sido hereditaria, pues su tío, hubo más gente en su familia, intuyo que no hubo como un rechazo en aquel momento de sus padres o de su familia cuando Otto dice, bueno, yo quiero dedicarme al dibujo, yo quiero dedicarme al arte. Pues sí, sí, okay. Porque imagínense, bueno, ahora alguien dice
quiero estudiar diseño gráfico, y los papás dicen, sí, no, es una buena carrera, Sí, etcétera, ¿no? claro. Pero en mi época lo único que existía era la licenciatura en artes en la Universidad Nacional. Entonces, y ser un licenciado en artes era o ser escultor o ser pintor. Entonces, muchos de estas carreras, digamos, no eran como en extremo bien vistas, ¿no? ¿De qué va a comer? ¿De qué va a vivir? Sí. Recuerdo más de alguna ocasión a mi papá haber dicho, me preocupa que dibuje tanto porque de eso no va a comer, ¿no? Tengo una anécdota años después, cuando yo fui caricaturista en la prensa gráfica, mi padre me llama para decirme si le prestaba un par de pesos. Sí. Entonces yo dije, bueno, aquí me puedo cobrar y decirle, mire, que de esto no se gana. No. Pero no, o sea, pero digo, digamos, en mi época era una preocupación muy natural. Claro. Era evidente que estamos en época de guerra, la gente pensaba en migrar, y pensar en que de hacer dibujo voy a vivir era iluso. De hecho, no fue mi primera opción, digamos. Claro. Bueno, y entonces usted ingresa a la universidad en la licenciatura en artes. No, yo empecé a estudiar medicina. Ah, wow. Yo empecé a estudiar la carrera de medicina y por azares del destino, digamos, comencé a trabajar también desde hacer dibujos de muy temprano, a edad muy temprana, a los 14, 15 años, qué sé yo, de un colegio me decían, mire, hágame el mural de afuera del colegio, del kinder, de lo que fuera, ¿no? Entonces, o la gente de repente, mire, hágame un retrato, etc. Entonces, con ese dinero es que yo dije, bueno, puedo estudiar, porque en mi familia no me podían pagar la carrera universitaria, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a estudiar medicina, porque tenía un concepto, yo no quiero dibujar lo que la gente me pida, yo quiero dibujar lo que yo quiera, entonces que esto me sirva solo para pagarme una carrera, ¿no? Esto del dibujo, Otto, ¿será, o sea, es algo similar al compositor de una canción que, por ejemplo, puede estar sentado, puede estar comiendo y dice, y se le viene una letra, una canción a la mente y dice, ahorita la escribo porque no se me olvida? ¿Será que esto del que dibuja, del caricaturista, tiene algo similar? O sea, tiene que haber alguna inspiración instantánea y usted decir, ahorita agarro este papel y ahorita me echo este dibujo, esta caricatura, porque no se me olvida. Yo creo que hay un poco de ambas cosas, digamos. Recuerdo al cantautor español Joan Manuel Serrat decir que él se sentaba a trabajar en canciones casi que religiosamente como un trabajo normal, ¿no? Sí. O sea, se sentaba y se proponía escribir, muchas veces escribía cosas que no le gustaban, pero al final es también una cuestión el arte en general, creo que es una cuestión de constancia y de tenacidad, ¿no? Es decir, si yo quiero dibujar, si yo quiero componer una canción, tengo que saber un poco de las bases del dibujo, de la música, y ya teniendo pues las bases, ya cuando estoy sentado tomando un café, las cosas pueden surgir espontáneamente, pero hay que conocer un poco de ambos lados. Y también hay que dejar espacio a la experimentación, pues a veces uno mancha o escribe locuras y alborotos y termina saliendo una obra, sí. O a veces no sale nada, pero sí hay un poco de ambos, creo. A veces necesitamos un poco más de inspiración y a veces necesitamos también la constancia. ¿Cuál ha sido a la fecha de tantas obras, de tantas caricaturas, cuál ha sido a la fecha o cuáles han sido a la fecha aquellos que usted recuerda con cariño porque han marcado tal vez una etapa, una época o un momento de su carrera? Bueno, hay un poco de mucho, porque a ver, yo, si bien es cierto, mi trabajo como caricaturista es el que más se conoce, mi profesión es diseño gráfico, sí. Y me gradué de diseñador gráfico de la Don Bosco y además también me he dedicado a hacer ilustraciones, etc. Entonces han habido muchos trabajos que me han marcado y que he disfrutado realmente mucho.
sobre todo, y debo ser honesto, más que en la caricatura. O sea, la caricatura es una pasión, ¿verdad? Pero es como esa pasión malsana, digamos, con la cual puedo hacer una picardía, ¿no? Y hago una caricatura de un personaje político y etcétera. Y nos reímos todos, ¿no? Entonces, es como, yo lo he dicho ya varias veces, es como picarle las costillas a un viejo dinosaurio, ¿no? Y salir corriendo para que no me alcance. Entonces, esa es la caricatura. Y hay varias que me han marcado. Pero, sinceramente, mi trabajo como ilustrador infantil es el que más he disfrutado. Porque no es lo mismo dibujar para un niño que para un público adulto. Sí. Para cautivar a un niño, la ilustración debe despertar pasión en el niño. Entonces, los trabajos que he hecho para niños son los que más me han gustado. Recuerdo haber hecho un libro que se llamaba Los derechos infantiles comentados, y era un libro sobre cada uno de los derechos que tienen los niños, derechos internacionales. Sí. Eran ilustrados, ¿no? Entonces tenían los niños que se comentaban entre ellos y jugando entre ellos, a veces de ladrones y policías o de piratas, etcétera. En una escena así se comentaban cosas sobre sus derechos. Entonces ese libro para mí fue fantástico, lo disfruté de una manera increíble, ¿no? Porque tenía además toda la libertad de hacerlo como yo quisiera. Entonces han habido así un poco de todo, ¿no? También hay caricaturas políticas que de repente una exfuncionaria estaba a punto de demandarme porque se sentía ofendida por la caricatura, y para mí fue como haber metido un gol en una final de la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Sí. O sea, y de cabeza o de chilena, o sea, me van a demandar por un dibujo, qué maravilla. O sea, entonces, ha habido un poco de ambos. Claro. ¿Cómo ha sido la armonía, Otto, con respecto a todas las nuevas tecnologías, a la era digital? Porque obviamente en sus inicios, en los 80s, 90s, pues sus dibujos, sus caricaturas eran todas a mano. No lo sé, por eso pregunto, si todavía siguen siendo a mano, o ha habido ahora una armonía nueva con las nuevas tecnologías. Pues ahora yo veo que hay, bueno, hace poco vi a alguien con una, bueno, no sé si era tablet o qué, pero una cosa grande, o sea, más grande que una tablet normal, y estaba ahí con su pues, lápiz electrónico y haciendo una cosa increíble, o sea, algo que muy probablemente si lo hiciera en papel con lápiz le costara mucho más, pienso yo, a esta persona que ya lo estaba haciendo todo de manera digital, pero usted nació del papel y lápiz. Entonces, la armonía con lo digital, ¿cómo lo ha sobrellevado? A ver, yo creo que ha sido de manera hasta natural, ¿no? Es como ir aprendiendo una cosa nueva, ¿no? Primero quizá aprendemos a andar en bicicleta con dos rueditas, después solo con una, después sin ruedas, después la moto, después el carro, en fin. Sí. O sea, es un proceso natural. Así ha sido para mí el dibujo también. O sea, yo es cierto, nací en la época de old school, ¿verdad? O sea, lápiz y papel. Y aún ahora, o sea, yo voy a alguna tienda y salgo con 3 o 4 cuadernos lisos para seguir dibujando. Sí. Pero también tengo mi iPad con los programas de ilustración y diseño sobre las cuales dibujo y hago mis artes finales. Pero a veces también viene esta necesidad de sentir la textura del papel, utilizar una pluma, un marcador, lápices de colores. Tengo la oportunidad, de hecho, de ser docente universitario, y en mis clases hago que los alumnos se encuentren al inicio con todas estas técnicas iniciales, ¿no? Del lápiz, que se manchen los dedos, que pinten, y que ya después ya vamos pasando a una siguiente etapa que ya puede ser la cuestión digital. Todas estas herramientas digitales básicamente son justamente eso, una herramienta que me puede hacer más fácil o más complicado un trabajo. Pero no necesariamente, digamos, un ilustrador se casa con un estilo específico. Insisto, a mí me gusta mucho todavía hacer un boceto a lápiz y después le tomo la foto y a la ilustración la termino haciendo en la tablet, ¿no? En el iPad. Entonces,
A veces estos procesos son naturales. Hay quienes se casan más con un proceso más tradicional. Conozco al caricaturista Rus, por ejemplo, que él siempre se quedó con un estilo más a mano, pero es porque lo identifica, digamos. Cada quien encuentra un estilo que lo termina identificando y dice, este es mi estilo, y si ya lo hago diferente, probablemente ya no se vea como que soy yo, ¿verdad? Entonces, en cambio, yo todavía estoy en esa etapa de querer seguir experimentando. O sea, yo cuando estoy con una herramienta nueva o con lápiz y papel, soy todavía un niño. O sea, vuelvo a esa época de los 5 o 6 años cuando vi a Snoopy y a dibujar y a experimentar, ¿no? Yo creo que ya me respondió esta siguiente pregunta que tenía, y es porque ya con alguien de su trayectoria, que obviamente ha probado las dos formas, tanto el papel y el lápiz, como ahora toda la parte digital, mi pregunta era, a raíz de alguien que quiere iniciar en el dibujo, que tal vez por razones de tiempo, por razones las que sean, pero ahora él lo quiere tomar, o esta persona lo quiere tomar como un pasatiempo que siempre quiso hacer. Pero ahora, en este momento, hay tantas herramientas digitales que, pues, o sea, hacer un dibujo puede resultar una cosa tal vez no tan difícil. Pero entonces, ya usted me dijo, pues, que a sus alumnos usted los lleva primero por un pasaje de el papel y el lápiz, y que se manchen sus manos, y que tengan que sacar punta, borrar, etcétera, y luego pasar a una era digital. Pero, dicho por usted, recomendaría definitivamente que si alguien quiere iniciarse en este maravilloso mundo del dibujo, de la caricatura, lo haga y lo empiece siempre como todos, con papel y lápiz. Yo insisto, soy old school, ¿verdad? Y yo les diría que sí, sin pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque además el cuaderno, cuando tú lo guardas, te sirve de referencia, ¿no? En cambio, a veces hacemos un boceto y se me perdió el archivo, dónde está, no lo encuentro, en fin. Entonces, en cambio, si alguien compra un cuaderno y sobre ese cuaderno experimenta y hace trazos y experimenta estilos y todo, entonces después queda como referencia, y además me sirve para ver, así empecé dibujando y ahora con un año, o sea, hago esto. Sirve para que cada quien se evalúe las cosas que ha cambiado, que ha modificado, y además porque también es una herramienta fácil. Digamos, el lápiz y el papel difícilmente se van a descargar, ¿no? Sí. Es decir, en cambio la tablet o la compu se termina descargando, no encuentro dónde conectar la electricidad, entonces ya no puedo dibujar. No, pues ahí está el papel y el lápiz. En mi mochila, por ejemplo, va mi tablet y un cuaderno con lápiz. Con lápiz, claro. Para que esté donde esté, ya sea que quiera una cosa o quiera la otra. Además, a ver, si de repente, y me pasa muy seguido, ¿no? A veces estoy, antes más porque salía más, pero digamos estoy tomándome un café y de repente veo por ahí una persona con unas características que digo, esta persona tiene que ser dibujada. Entonces saco mi papel y mi cuaderno y empiezo a dibujar. En cambio, si saco la tablet, es como más llamativo, ¿no? Sí. O sea, alguien ve algo ahí, ve algo que estoy dibujando sobre una superficie de vidrio y alguien empieza a ver. En cambio, si ve un cuaderno, ya todos estamos más habituados a ver un cuaderno, entonces ya nadie me interrumpe. Claro. Entonces ya estoy con el papel, el lápiz, de repente no me gusta, bajo y sigo dibujando, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo siempre recomendaría andar el papel, un cuaderno y lápices para dibujar. Claro. No podemos dejar, digamos, esa base inicial, ¿no? Sí, cuando alguien hace una canción, obviamente yo una vez que la escucho, una vez que la leo, yo la entiendo inmediatamente, ¿verdad? Porque la leí, porque la escuché. Cuando alguien hace un poema, yo escucho el poema y yo sé si se dirige a la mamá, o se dirige al papá, o al amor, o a la vida, o a la naturaleza, etcétera, porque lo leí, lo estoy leyendo. Pero entonces cuando hago un dibujo a donde no interviene ningún texto, donde no hay ninguna música de por medio, donde no hay ningún otro factor más que el dibujo como tal,
la parte creativa se convierte a mi forma de ver, o sea, aquí estoy dando mi punto de vista, mi forma de ver se vuelve mucho más aguda, mucho más complicada, porque yo con el dibujo tengo que entenderlo todo. O sea, con la caricatura la vi, sobre todo como lo hacen ustedes, como lo hace usted, como lo hace Rus. Con la caricatura tengo que entenderlo todo. ¿Cómo logramos desarrollar eso, Otto? O sea, llegar a ese nivel Super Saiyajin, le llamo yo, de que yo con un solo dibujo lo voy a entender. A veces obviamente, por ejemplo, hacen una caricatura, hacen un maletín, o sea, y tal vez le ponen una palabra nada más. Y se acabó. Uh-huh. Y ahí entendí todo el contexto, o sea, entendí absolutamente todo. Rus tal vez lo hace distinto, hace pues como más, hace 5 o 6 cuadros y hace pues como una secuencia ya. Pero en su caso es una sola, yo siempre lo he visto como una sola cosa. Y ahí lo entendí porque lo entendí. Entonces llegar a ese nivel es el cúmulo de qué cosas, Otto, de cuánto. A ver, es que implica muchas cosas, digamos, pero no quiero enfocarme solo, digamos, en mi trabajo. Quiero pensar también que incluso alguien que va a escribir un cómic, para crear el personaje, para inventar la historia de cómo este personaje va a ir del punto A al punto B y en ese camino va a ir resolviendo cosas y al final, sea que no las resuelva o sí termina el cómic. Para llegar a todo eso tiene que haber despertado mucha imaginación y la imaginación se despierta trabajando primero, o sea, trabajando sobre lo que me gusta en primer lugar, también viendo lo que los demás hacen, o sea, ir a husmear, digamos, la mesa de dibujo del colega, digamos. Sí. Yo me meto a las redes de mis amigos caricaturistas y veo qué es lo que están haciendo, cómo va la cosa. Leo cómics aún a mi edad, y además leer y ver, digamos, ver cine, leer libros, meterse a empapar la cabeza de cosas que me despierten la imaginación, creo que es el primer punto. Ya, decir, ver películas de ciencia ficción donde yo tengo que entender qué está pasando. Yo recuerdo que alguien me había contado que llevó a un pariente ya mucho mayor a ver una de las películas de Star Wars, de las primeras, ¿no? Y entonces esta persona cuando salió dijo, no entendí nada, solo vi un montón de cosas volando y tirando luces. Sí. Entonces, claro, para llegar a entender hay que despertar la imaginación. Y para despertar la imaginación es ver cosas a las que no estoy acostumbrado, leer cosas a las que no estoy acostumbrado. Y ese es el primer punto. Ya después es las ganas de contar algo, ¿no? Si yo hago un dibujo, por ejemplo, tengo una caricatura que hice una vez sobre la Piedad de Miguel Ángel, la estatua, ¿no? Sí. Entonces está la Virgen sosteniendo el cuerpo de su hijo que lo acaban de bajar de la cruz, ¿no? Entonces, pero yo a ese cuerpo le puse una bandera y le puse la bandera de la comunidad de LGBTI, ¿no? Entonces, en un solo dibujo estoy contando la historia de una madre que está sufriendo porque su hijo fue asesinado, hechos reales, ¿no? Fue asesinado porque la gente no lograba entender a su hijo. Entonces, en un solo dibujo. Pero para llegar a eso hay que leer, hay que investigar, hay que saber por qué Miguel Ángel hizo a la Piedad, por qué la esculpió así, cuál fue su intención. Entonces, esos detalles, ¿no? Que uno a veces los siente como naturales, pero para llegar a ello hay que investigar, hay que leer, hay que ver, hay que escuchar música, hay que empaparse de muchas cosas. Después ver si yo tengo algo nuevo que contar y después si lo que tengo que contar vale la pena, ¿no? Entonces, y ya después las cosas van surgiendo. A veces no hay que quedarse con el primer boceto será malísimo. La primera idea a veces no es la buena, a veces sí, pero a veces hay que pasar 3, 4 ideas o más para llegar a una idea con la que uno se sienta satisfecho, ¿no? Claro. A la hora de presentar. Fíjese que me quedo con esto de
de leer, de ver o incluso hacer cosas a las que no estoy acostumbrado. O sea, porque bueno, si yo todos los días me levanto en la mañana, tomo mi mismo desayuno todos los días, probablemente no desayuno, y me levanto viendo el mismo noticiero, por decir algo, todos los días. Pero si yo vengo y un día cambio la rutina, y ese día pues en lugar de tomar café, tal vez tomo té, en lugar de ver X noticiero veo otro, o veo una serie, o veo... Bueno, yo por ejemplo, le voy a decir, yo hasta el día de ahora jamás he visto una película de Star Wars. Nunca. Oh, ¿en serio? Nunca he visto una. Pero ahorita que usted me está diciendo, ver y hacer algo a lo que no estoy acostumbrado, me llama la atención hacerlo solo por eso. Pero hasta el día de hoy, yo jamás he visto una película de Star Wars. No puedo decir si me gustan, si no me gustan, si las entiendo o no. Veo muchos de mis amigos que hasta se disfrazan y va a cosas de Star Wars. Está bien, sí. Y los respeto y está bien. A ellos les gusta, pero yo jamás he visto una. Entonces, yo no sé, muy probablemente me despierto otro tipo de creatividad al ver películas de Star Wars, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, pero es salir como tal vez, no quizás de la zona de confort, sino hacer algo distinto para que mi creatividad se despierte. Hay otro detalle también que a veces a los adultos nos cuesta, ¿no? Y es que a veces castramos, digamos, la creatividad de los niños, ¿no? Es decir, de repente los niños hacen un dibujo y uno les pregunta, ¿y qué estás haciendo? El niño no siempre contesta, estoy dibujando un elefante. A veces contestará, es que estoy haciendo un elefante que viene de hacer no sé qué cosa, y te cuenta una pequeña historia en un solo dibujo. Okay. Y en ese solo dibujo no ves la historia que el niño está contando, pero está en su imaginación. Entonces, a veces castrarle la idea al niño de, ahí no manches la pared, deja de dibujar ahí. Es castrar la imaginación. Mi prima, tengo una prima que a la hija la dejaban manchar paredes, y bueno, llegó un tiempo en que le dijeron, vaya, solo esta pared, ¿no? Porque si no va a andar manchando toda, ¿no? Pero era interesante llegar, al menos para mí, llegar y sentarme y ver las manchas y qué quería representar en cada una de ellas y qué quería dibujar. Entonces, digamos, permitirle a los niños seguir imaginando es también una parte esencial de los grandes artistas que tendremos después, ¿no? Claro. Sí, no, definitivamente yo también he visto en mi hija un desarrollo en esta parte del dibujo, de la pintura, que en su momento, pues, igual como cualquiera que tenga sus hijos pequeños, puede notar alguna cosa por ahí creativa. En mi caso, pues, tuve la oportunidad de poderla llevar durante un buen tiempo con Linda Azul. Es una pintora de acá de Santa Ana. Sí. De acá de Santa, buenísima persona también. Sí, y estuvo con ella y no, hombre, o sea, bastó, bueno, sí, fue casi un año pues con ella y bueno, pintaban piedras, pintaban tejas, pintaban, etcétera. Entonces, ahí está justamente lo que usted dice, pues, o sea, no casarme con una sola cosa, o sea, probar y ver cosas nuevas. No es lo mismo dibujar o pintar en una piedra que hacerlo en una teja, que hacerlo en un pedazo de madera. O sea, la textura es distinta. Así que, pero bueno, todo esto es parte creativa. Otto, la verdad es que es sumamente interesante. A mí estos temas de arte, a mí me fascinan este tema. Yo lamentablemente tengo esa barrera que yo espero quitármela en algún momento, porque sí me gustaría poder dibujar. O sea, no puedo porque no quizás nunca me he metido de lleno a aprender tal vez técnicas. Y hoy que uno lo puede hacer casi que dijéramos solo, pues, pero tener a alguien que me guíe y que me diga, esto puedes hacerlo así, y a uno empezar. Entonces eso a mí me fascina. Yo quiero agradecerle por su tiempo, porque nos pusimos de acuerdo y hablar un poco acerca de su trayectoria, pero sobre todo hablar de la caricatura y del dibujo, que es lo que a usted le apasiona y le ha apasionado durante todos estos años. Sí, no, ya
casi 53 años dibujando, así es que, porque yo cuento desde que nací. Sí, claro. Desde que nací, así es que sí, no, muchas gracias. Lo importante quizá a veces es que la gente trata de dibujar, trata de hacer un boceto y no está totalmente feliz o contento con el dibujo que ha hecho. No es tanto la técnica, es más importante lo que comunica. A veces escucho a padres que dicen, yo no entiendo los dibujos ahora de Cartoon Network, que son todos raros, pero a los niños les fascina. Tiene razón. Entonces, ¿por qué? Porque no es tanto el dibujo en sí, sino lo que le comunican a los niños. Entonces, en el dibujo, en el arte, en la música, en el trazo que soltamos en un papel, en la pincelada, en un lienzo, es más lo que comunica que el dibujo en sí, ¿no? Con la técnica justa y las buenas palabras a la hora de comunicar, se crea un gran artista. Sí, ahora, ya que tocó ese tema, es que ya ve, este tema es demasiado amplio. O sea, yo veo ahora, veo el Cartoon Network, veo el cartonito que se llama ahora, que ve mi hija, y definitivamente que las caricaturas, o sea, yo las veo y digo, qué horror. O sea, yo crecí con Mazinger, yo crecí con He-Man, yo crecí con los, ¿cómo se llaman estos? Los felinos cósmicos, los Thundercats, los Dinobots. Sí, y ahora veo a, no sé, hay uno que tiene la cabeza como que es triángulo, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, o sea, veo las caricaturas de ahora y son totalmente, bueno, los Rugrats, por ejemplo, ya esos ya tienen una caricatura distinta. Y yo crecí con Hanna-Barbera, por ejemplo. O sea, crecí con los Supersónicos, crecí con los Picapiedra. Entonces, pero al final uno ya dice, bueno, una cuestión generacional, ¿verdad? En aquel momento los veíamos así y hoy a nuestros hijos se los comunican de esta otra manera, ¿verdad? Que nosotros las vemos totalmente distintas, o sea, pero así es, o sea, las cosas han venido cambiando conforme los años, ¿verdad? Y si usted no lo menciona, yo no lo noto, la verdad. No, hay un personaje que a mí me da risa, que es parte de una serie de Cartoon Network que se llama Pizza Steve, ¿no? Y es un fragmento de pizza con lentes. Entonces, es una cosa rara, es una cosa extraña dentro de un mundo extraño, ¿no? Sí. Entonces, pero es eso, o sea, a veces en esta cuestión ilógica es como contribuir a despertar la imaginación, así como fue de ilógico para mí ver a un perro en una máquina de escribir escribiendo una carta a su hermano que es otro perro, ¿no? Okay. Entonces esa cosa ilógica despalanca la imaginación y quizás es la parte importante o el fin último de estas caricaturas, ¿no? Bueno, Otto, muchísimas gracias. Yo creo que podemos dejar este podcast también para una segunda parte más adelante. Creo que hay mucho que hablar de dibujo, de pintura, de caricaturas. Y bueno, agradecerle nuevamente. Bueno, quiero agradecerle también públicamente al amigo que tenemos en común, que nos conectó ahí a través del WhatsApp con los números, a Jimmy Monroy. Gracias porque nos ayudó ahí a que lográramos realizar este podcast. Pero Otto, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en esta edición de Embajadores Artline. Ahí vamos a comunicarnos con usted para ver qué también podemos hacer con los Artline. Definitivamente que hay un catálogo inmenso también de Artline que puede ser fascinante, que usted lo descubra, que probablemente es algo nuevo que no lo ha descubierto y que ahora pues puede llegar a sus herramientas de trabajo para que lo pueda ver. Así que, bueno, gracias a todos los que estuvieron con nosotros a través del canal de YouTube, de nuestra cuenta en Facebook o también a través del TikTok Live. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición de Embajadores Artline. Hasta la próxima.